Skoda Karoq. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Kilómetro 77 y hoy tenemos en el circuito este coche, el nuevo Skoda Karoq. Bueno, realmente nuevo no es una actualización del modelo anterior que afecta a elementos como la estética y el equipamiento. Esta unidad en concreto lleva el motor 1.5 TSI de 150 caballos, que digamos que es el más equilibrado de la gama, y que además va asociado a una caja de cambios automática de 7 velocidades, una DSG. La tracción, en este caso, solo ruedas delanteras. Esta unidad en concreto es la que lleva el acabado Sportline, y aunque diga que es Sport, el coche no tiene nada deportivo, es decir, la puesta a punto del chasis es la misma que en otros Karoq. Lo que sí tiene esta unidad son dos opciones que en mayor o menor medida pues afectan a las cualidades dinámicas del coche. En primer lugar, las llantas. De serie lleva 18 pulgadas, estas son de 19, 225/40, unos Bridgestone Turanza T005. Por otro lado, también lleva una suspensión adaptativa. Este modelo se encuentra en la que posiblemente sea la categoría más disputada del mercado. Son muchísimas las alternativas a las que se tiene que enfrentar, empezando por su primo hermano, el Seat Ateca, y siguiendo por otros como el Citroën C5 Aircross, el Kia Sportage, el Hyundai Tucson, el Opel Grandland, el Ford Kuga o el Volkswagen Tiguan, entre otros muchos. El Karoq destaca frente a casi todos ellos en practicidad y facilidad de uso. Es un coche muy homogéneo, que no sobresale especialmente en nada, pero que tampoco tiene grandes pegas. Y con el motor 1.5 TSI de 150 caballos de esta unidad, además, el equilibrio entre prestaciones y consumo es muy bueno. La principal pega, el distintivo ambiental de la DGT, que es el C, es decir, el verde. La mayoría de alternativas contra las que compite tiene ya versiones con al menos la Eco, pero también con las cero emisiones. Con nuestro buscador resulta muy sencillo filtrar los resultados por este tipo de condicionante, ya que tenemos una pestaña específica para ello. Basta con pinchar en el desplegable de distintivo ambiental de la DGT y seleccionar la etiqueta que nos convenga, B, C, Eco o cero emisiones. A continuación podemos filtrar por carrocerías, tamaño, precio o longitud, entre otras muchas variables, o directamente pinchar en buscar. Entonces ya tendremos ante nosotros el listado completo de la selección de coches deseada, una selección que por supuesto también es posible ordenar de acuerdo a nuestros gustos o necesidades. Así que ahora, ya que os he dicho qué tiene este Karoq, cuáles son sus principales características, vamos a ver qué tal lo hace en el slalom y la esquiva. Slalom. En esta ocasión fuimos dos los probadores que hicimos esta prueba, algo que siempre supone una ayuda de cara a conocer las reacciones del coche desde puntos de vista distintos. Ambos utilizamos el ajuste estándar de la suspensión del coche, el que viene por defecto nada más arrancar. La salida desde parado no es el punto fuerte de este Karoq, y no porque el motor no tenga fuerza a bajas revoluciones, que sí que la tiene, sino porque el cambio automático es muy conservador y dulcifica mucho su respuesta en este tipo de situaciones. Los dos trayectos, tanto el de ida como el de vuelta, transcurrieron sin mayores contratiempos, con una velocidad más o menos constante, un balanceo de la carrocería más bien pequeño y un control de estabilidad muy restrictivo que, al mínimo indicio de pérdida de control, actuaba de manera intensa. Con otro conductor al volante, las reacciones fueron muy parecidas, pero el tiempo sensiblemente mejor. No obstante, los 25,9 segundos obtenidos en el mejor de los casos sitúan al Karoq en una posición discreta dentro de nuestra tabla comparativa, a la altura de modelos como el Volkswagen ID Buzz, más potente pero también más pesado, y el Toyota Aygo X-Cross, mucho más ligero y con la mitad de potencia. Esquiva. La primera de las pasadas en este ejercicio fue a los 77 km por hora que tenemos fijados como objetivo, y al igual que en el slalom, con la suspensión fijada en su posición estándar. No conseguimos superarla con éxito, pero quedó poco. Las reacciones fueron muy sencillas de controlar gracias a un control de estabilidad muy intrusivo que redujo la velocidad de avance tras el primer golpe de volante de manera muy evidente. Bueno, pues primera de las pasadas ya habéis visto que he tirado un cono
pero me ha resultado bastante sencillo guiar el coche, porque de primeras el segundo golpe de volante actúa mucho el control de estabilidad, frena el coche y te deja guiarlo bastante bien, así que yo creo que vamos a intentarlo a más velocidad. El mejor intento fue efectivamente a más velocidad, pero no hubo mucha diferencia, solo 1 km/h más. Y las reacciones también fueron muy parecidas a las observadas para la primera pasada. Pequeño deslizamiento de las ruedas tras el segundo golpe de volante, seguido de una actuación intensa del control de estabilidad y consecución del ejercicio sin mayores contratiempos. Un coche fácil de manejar en este tipo de situaciones, en definitiva, que es lo más deseable desde nuestro punto de vista y lo que verdaderamente valoramos a la hora de llevar a cabo estos ejercicios. En otros intentos a una velocidad mayor no conseguimos guiar el coche entre los carriles, bien por errores de cálculo o bien porque llegado a un punto el deslizamiento de las ruedas era mayor del deseado. A pesar de ello, las reacciones del coche siguieron siendo prácticamente idénticas a las de otras pasadas, y la sensación predominante al volante fue de control de la situación y facilidad de guiado. Bueno, pues ya lo habéis visto, los resultados con este Skoda Karoq han sido muy buenos, tanto en un ejercicio como en otro. Y todo ha sido por un control de estabilidad que actúa muy pronto y además de manera muy intensa. En los dos ejercicios hay que hilar muy fino para que este no intervenga con mucha virulencia y podamos actuar o podamos circular de manera fluida. Estos han sido los resultados que hemos obtenido en estos ejercicios, pero como siempre, si queréis saber más cosas sobre este coche, lo que os recomendamos es que os paséis por nuestra web, kilometro77.com. Ahí hemos publicado una amplísima prueba que seguro que os resultará útil y que además va acompañada de imágenes de exterior e interior hechas por nuestros fotógrafos y de mediciones del interior y de prestaciones propias. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.